En 3 horas arranca la cuenta atrás para la campaña electoral en Castilla y León. No son unos comicios anticipados como ocurrió en Aragón o Extremadura, pero comparten el mismo trasfondo político: medir hasta dónde pueden llegar los acuerdos entre PP y Vox, también si el sanchismo pesará sobre el candidato socialista, cómo afectará al resultado final que las fuerzas de izquierda concurran divididas y si los partidos regionalistas conservarán o no su espacio. Tras lo visto en otras citas con las urnas, los grandes partidos deberían tomar nota: menos ruido nacional y más propuestas a pie de calle. 15 días por delante para demostrar qué política merece esta comunidad. Ojalá, esta vez sí, los candidatos sean ejemplo de lo que hay que hacer para pedir el voto. Comienza la campaña, comienza un programa especial de Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy vamos a estar con los principales partidos en sus arranques de campaña. Vamos a intentar hablar con los candidatos que tienen representación en las Cortes Autonómicas para que nos cuenten, pues cómo encaran estas 2 semanas vitales hasta el 15 de marzo, cuando vayamos a votar en Castilla y León. Cada vez menos partidos llevan a cabo la tradicional pegada de carteles, pero a partir de esta noche ya van a poder pedir el voto. Y tenemos ya imagen en directo del arranque de campaña del candidato del PP, de Alfonso Fernández Mañueco, en Salamanca. Ha elegido su tierra para este pistoletazo de salida y va a tratar de mejorar el resultado obtenido hace 4 años, cuando obtuvo 31 escaños. Le escuchamos. Porque el Partido Popular no llegó ayer a Castilla y León. Eso se lo dejo a otros. Esta tierra forma parte de nuestra historia y nosotros formamos parte de la historia de Castilla y León, de la historia gloriosa y de oro de Castilla y León. Eso es el Partido Popular de Salamanca y de Castilla y León. Somos el partido que hemos ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con votos. Somos el partido que mejor representa esta tierra, porque nosotros no hacemos promesas, sino que damos resultados. Somos el partido que tiene el mejor proyecto, el mejor equipo de candidatos para el futuro de Salamanca y de Castilla y León. Hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar. Hay quienes piensan que para ser distintos tienen que irse a los extremos. Incluso hay quienes piensan que para combatir el sanchismo hay que imitarlo en todos sus vicios. Nosotros creemos exactamente lo contrario. No necesitamos levantar la voz para tener autoridad. No necesitamos insultar a nadie para tener la razón. Somos enérgicos y firmes a la hora de gobernar con eficacia, que es la forma más exigente de hacer política. Es la que requiere más valentía, más rigor, más carácter. Y esa eficacia tiene frutos que se pueden comprobar, se pueden medir. Porque mientras otros hablan y hablan y hablan, nosotros gobernamos. Y gobernar es difícil. Gobernar es tomar decisiones. Y nosotros tomamos decisiones. Los resultados están ahí. Lo han dicho tanto Carlos como Rosa. En los datos que cualquier ciudadano puede consultar, los datos independientes, la mejor educación de España, uno de los mejores sistemas educativos del mundo entero, la mejor atención a la dependencia, a los servicios sociales, al cuidado de las personas mayores y la segunda mejor sanidad de toda España. Y esto no es porque lo diga yo o porque lo diga el Gobierno de Castilla y León o los consejeros. Esto es así porque lo dicen los indicadores independientes. Son los resultados, son los hechos, y eso no lo puede ocultar nadie. Nadie.
Bueno, pues seguiremos al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, abriendo la campaña electoral en Salamanca, hacía balance de gestión, presumía de la moderación del PP de Castilla y León frente a otros partidos. Y vamos a empezar ya con el análisis. Como decía, vamos a conectar con todos los partidos en diferentes provincias de nuestra comunidad. Arturo Pinto, buenas noches. Alberto Bustos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Laura Ríos, Alfredo Fernández, ¿cómo estáis? Buenas noches. Vamos a empezar con Mañueco. Laura, bueno, él parte como claro vencedor en todas las encuestas. ¿Hace bien en centrar el discurso exclusivamente en Castilla y León, en no entrar en guerras nacionales? Aunque, bueno, entendemos que a partir de mañana, bueno, pues todo se va a mezclar y el foco nacional lo vamos a tener. Bueno, es que en primer lugar no hay que desviar el foco, ¿no?, de donde estamos sobre todo y a quién nos dirigimos, a quién se dirigen los candidatos. Y es que son unas elecciones de Castilla y León. Cierto es que al final la política nacional contamina todo y puede en algún momento llegar a... no sé, pues contaminar, ¿no?, el debate de los candidatos aquí en Castilla y León, y eso se está produciendo, se ha producido en pre-campaña, se va a producir también en campaña, porque estamos viendo también una presencia muy importante de los líderes nacionales, que no está de más que estén, pero hemos visto, por ejemplo, a Pedro Sánchez en Ponferrada desviar totalmente la campaña, la pre-campaña en este caso, hacia el debate nacional, y precisamente creo que comete un error, ¿no? Y sobre todo perjudica a su candidato aquí en Castilla y León. Yo creo que centrarlo y sobre todo que el Partido Popular lo que venda sea gestión, continuidad, certezas, como dice su lema, yo creo que es la mejor fórmula, sobre todo porque en un momento en el que hay tanta confrontación, tanta polaridad, yo creo que viene bien, ¿no?, un poco de sosiego. Bueno, y deberíamos aprender, lo decía yo también antes, de lo que ha ocurrido en Extremadura y en Aragón, donde el foco nacional de alguna forma ha enturbiado lo que allí ha ocurrido, y los propios candidatos se veían imbuidos muchas veces por las polémicas nacionales. Arturo, Alberto, Alfredo, ¿qué pensáis? Bueno, vamos a ver, antes se ha dicho que el Partido Popular en Castilla y León lleva muchos años, y entonces parte un poco en esa ventaja que debería de hacer un debate regional en ese sentido. Pero es inevitable en regional para defender su gestión, independientemente de que hay lagunas, pero claro, una de las prioridades que ha tenido el PP ha sido pues eso, cuidar un poco la imagen que tiene los servicios sociales, la sanidad, la educación, y el tema de la vivienda, que sigue siendo el gran dependiente de la política en este país y, bueno, y aquí en Castilla y León, a pesar de los guiños que ha podido haber en la Junta de Castilla y León. Pero es inevitable que los líderes nacionales van a venir a hablar de política nacional, como ha pasado. ¿En qué medida eso va a afectar en el voto con respecto a lo que ha pasado en Extremadura o en Castilla en Aragón? En Aragón, creo que Castilla y León tiene un pose o digamos una base electoral fuerte del Partido Popular, pero también del PSOE. No creo yo que en ese sentido vaya a sufrir un desgaste grande, pero no aspira a ganar, con lo cual la situación va a quedar más o menos igual en la medida en que todo va a estar condicionado por los pactos que, si el PP quiere seguir adelante, va a hacerlos con Vox. A pesar del guiño que el propio candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha dicho que va a intentar ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, pero eso en el ámbito de la política de Pedro Sánchez no está contemplado. Alfredo, seguramente tienes buena información, como siempre. ¿Va a ser fácil que Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo en la propuesta marco presentada por Feijóo ayer y anteayer? Bueno, parece que a Abascal ya se le está pasando el enfado inicial, que estaba como muy irritado. Ahora parece que las cosas siguen su rumbo, aunque bueno, en Extremadura siguen sin reunirse. Sí. Hombre, a ver, yo creo que si llevamos lo que es una propuesta marco en un modelo de negociación, una propuesta marco unilateral en otro contexto, pues consideraríamos que es una medida desacertada. Yo me dedico a la abogacía. Si dos empresas están buscando una negociación para un hecho puntual y una de las partes ya aporta unilateralmente un modelo marco sobre el que debe de regir las conversaciones. Bueno, pero abierto al debate, ¿no? Y abierto a enriquecerle y a cambiar cosas, ¿no? Bien, o un ejemplo más sencillo, si dos personas que se están divorciando y están negociando un convenio regulador, una de las partes ya impone un convenio marco sobre el que tenemos que negociar cómo tenemos que articular este divorcio, para entendernos, o este matrimonio en este caso, pues creo que es una medida que es normal que genere cierto rechazo, sin entrar en el fondo de lo mismo. Después hay que añadir que había una parte, al menos de ese informe, que yo creo que era bastante desafortunado,
que era donde, sin decir que eres un partido o sin querer llamar a la otra parte un partido inconstitucional, estás queriendo decir que tu línea roja es la Constitución. Como quieres decir, bueno, ¿y qué me estás queriendo decir? ¿Que el otro partido, su línea roja, no es también la Constitución? ¿Qué elemento de la Constitución se está poniendo en cuestión? O sea, ¿por qué tienes que poner de manifiesto una cuestión, que es la famosa frase de decir, nos hayamos salvajes? O sea, ¿por qué tienes que hablar de un contexto que no tiene... Y yo creo que aquí, en este punto, el hecho de que Vox esté en contra, por ejemplo, de las autonomías, que puede ser una de las cuestiones, ¿no?, que puede ser controvertida desde el punto de vista de la constitucionalidad, pues por analogía, cuando se pactó con Ciudadanos, pues Ciudadanos estaba en contra de los aforamientos. Pues los aforamientos vienen recogidos en la Constitución. A nadie se le ocurre decir que Ciudadanos es un partido que vaya contra la Constitución por ir en contra de los aforamientos. A veces nos sobran esas cosas, Alfredo, siempre, en fin, bueno, no sé, que se puede entender una cosa de la contraria, eso es cierto. Vamos a volver a Salamanca, porque como decíamos, bueno, el PP, Alfonso Fernández Mañueco, que lo veíamos antes, fue el partido que más escaños consiguió hace 4 años, 31 a 10 parlamentarios de la absoluta. Soplan buenos vientos para los populares, al menos así ha sido en Extremadura y Aragón, aunque no han conseguido quitarse de en medio a Vox. En ese acto de apertura de campaña está nuestra compañera Lidia Bartolomé. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, José Luis. Nos vemos allí en ese meeting, en ese acto, todavía no se puede llamar meeting. ¿Qué mensajes está lanzando el candidato en estas primeras horas de campaña? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que voy a hablar bajito porque, como estáis viendo, continúa hablando a esta hora Alfonso Fernández Mañueco. Termina la jornada después de muchas horas porque, recordamos, ha estado hasta en 4 provincias, lanzando varios mensajes muy claros. Primero, un llamamiento a los suyos a la movilización. También está reivindicando la buena gestión eficaz, dice, que ha realizado su partido durante los últimos años, y eso es precisamente lo que le quieren trasladar a los ciudadanos durante los próximos 15 días. Dice que la gestión, la buena gestión, sí aporta votos. También se ha comprometido a gobernar para todos, le apoyen o no, y que lo va a hacer durante los 4 años. Se compromete a eso. Todo, como decimos, en esta jornada larguísima, que también está haciendo, bueno, pues algunos llamamientos, algunos compromisos locales y algunas promesas que dice va a cumplir dependiendo de si lleguen a acuerdos o no con otros partidos, porque su palabra es muy importante. ¿Qué formato de campaña va a hacer Mañueco? Me refiero al tipo de actos, localidades en las que va a visitar, que tendrás que seguirle tú, o sea que también me imagino que estarás bien informada de cómo va a ser. Bueno, José Luis, pues tenemos que decir que el Partido Popular ha organizado hasta 5 caravanas independientes. En total van a hacer 110 actos. Una caravana que va a estar encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, pero ojo, otra va a estar encabezada por Núñez Feijóo, que también va a visitar las 9 provincias. Otra van a ser con líderes autonómicos y nacionales. Ahí veremos, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso. Otra va a ser realizada por los consejeros. Ahí es donde quieren hacer hincapié, donde quieren hacer incisos en trasladar a la ciudadanía la gestión de estos 4 años. Y por última, otra más local con esos cabeza de listas. El objetivo, recorrer todos los puntos de nuestra comunidad. Por último, Lidia, porque veo que hay gente que está mirando para atrás, que a lo mejor le estamos un poco molestando. Mañueco lleva toda la precampaña apelando a la movilización para, como decías tú antes, conseguir esa mayoría absoluta y poder gobernar en solitario, pero es verdad que las encuestas arrojan que va a tener que pactar con Vox. No obstante, Lidia, él trata de desmarcarse en todo momento del que fuera su socio al inicio de la legislatura. Sí, a lo largo de toda la precampaña, Mañueco ha sido muy claro. Él se decanta por un gobierno en solitario, dice que la experiencia es lo que le dice que es mejor, pero llegado el punto de llegar a acuerdos, a pactos, visto, como decías, José Luis, que esas mayorías absolutas cada vez están más complicados, pone las condiciones, él dice que las va a poner el Partido Popular. Una de ellas va a ser que aguante los 4 años. Y se ha negado rotundamente muchísimas veces que esos pactos vayan a ser, por ejemplo, con el Partido Socialista, porque dice que representa el modelo de Óscar Puente. Pues muchas gracias, Lidia, y mucha suerte estas 2 semanas de trabajo. Gracias. Alberto, antes de pasar al Partido Socialista, esta relación PP-Vox, ¿cómo crees que va a ser de aquí, una vez pasadas sobre todo las elecciones, si finalmente, como dicen las encuestas, el Partido Popular gana y necesita los votos del partido de Santiago Abascal?
Eso es, si finalmente... Sí, claro, todo incondicional, todo incondicional. Todavía señores. no se ha votado, todas las urnas están vacías. Y yo creo que es una campaña con unos resultados más inciertos de lo que podíamos pensar hace unos... ¿Tú crees esto las más abiertas de la historia de esta comunidad? Seguramente no las más abiertas, porque ya hace 2 elecciones, cuando ganó Tudanca, que parecía imposible y se ganó, estaban abiertas, pero ahora yo creo que será una serie de circunstancias que pueden hacer que se abran. La primera, las elecciones que han pasado en Extremadura y en Aragón, que pueden condicionar en parte el voto en Castilla y León. El resultado, por mucho que puedan correr, como se dice, buenos tiempos, no ha sido bueno para el Partido Popular, o al menos no todo lo bueno que se deseaba. Y tenemos 2 comunidades con enorme incertidumbre de lo que puede pasar, Aragón y Extremadura. En segundo lugar, aquí ya ha gobernado PP y Vox. Es la única comunidad que tiene esa experiencia, por tanto los ciudadanos ya pueden juzgar el quién es quién y qué ha pasado en una legislatura en parte fallida. Y veremos quién tiene las de perder en ese tipo de legislatura en la que han pasado cosas seguramente indeseadas para los 2 partidos, para PP y para Vox. Y en tercer lugar, se da la circunstancia de un partido que lleva gobernando 39 años. Esto no pasaba en Extremadura, no pasaba en Aragón, pasó en Extremadura cuando perdió el Partido Socialista y parecía imposible. Cuando alguien lleva casi 40 años gobernando, pueden pasar cosas y se puede generar un cierto hartazgo en parte de la ciudadanía o una cierta sensación de que algo hay que mover para que pase algo. No lo calificarás como anomalía democrática, que dijo ayer Nuria Rubio, ¿eh? No. Vale. Cuando algo se elige con los votos, y los que somos demócratas convencidos creemos en los votos y en la democracia representativa, aunque también democracia participativa, si se les ha votado tienen todo el derecho. Hay que asumir el resultado, está claro. Bueno, nos vamos a ir ahora a Burgos, donde el candidato socialista Carlos Martínez ha abierto esta tarde la campaña con un acto arropado por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. El PSOE obtuvo 28 escaños en las últimas elecciones autonómicas, después de haber conseguido 35 en 2019, cuando ganó las elecciones con Tudanca, pero bueno, no pudo gobernar. El alcalde de Soria se estrena como cabeza de cartel. En Burgos está Elena Rodríguez. Buenas noches, Elena. ¿Cómo ha sido ese acto entre Martínez y Pedro Sánchez? Muy buenas noches. Pues ha sido un acto que ha superado todas las expectativas en cuanto a asistencia, porque hasta aquí, hasta este monasterio de San Juan de Burgos, han llegado más de 700 simpatizantes. Se ha tenido que colgar el cartel de completo porque todos han querido respaldar a Carlos Martínez, pero también lo ha hecho el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, a quien Martínez le ha agradecido y mucho su presencia aquí esta tarde en Burgos para ahora sí dar ese pistoletazo de salida a la campaña electoral. Un arranque muy positivo por parte de los socialistas, que ya han dejado claro que de cara a este 15 de marzo salen a ganar para cambiar Castilla y León, para ofrecerles un futuro de esperanza, porque quieren que el territorio despierte y quieren sacarle de esa situación de desidia que dicen lleva por los 40 años de gobierno del Partido Popular. Para ello se han planteado 15 días de campaña cercana, pisando terreno, porque quieren estar con la ciudadanía, a ellos a quienes les han escuchado para elaborar su programa electoral, un programa que, por cierto, ha presentado esta mañana en Valladolid y que recoge cerca de 600 medidas, pero que giran sobre 5 ejes: las personas, la economía, el planeta, la vivienda y la gobernanza, porque lo que quiere Carlos Martínez para Castilla y León es que este territorio pueda cumplir, que se pueda cumplir ese territorio 3 derechos: el derecho al retorno, el derecho a quedarse, pero también el derecho a empezar de cero, a que se pueda venir a Castilla y León a vivir, a iniciar ese proyecto de vida. Para ello este acto aquí en Burgos, pero hace ya un ratito que el candidato ha marchado para Soria, porque va a ser allí a las 11:30 de la noche donde va a pegar su cartel, dando comienzo a la campaña. Pero antes de eso, nosotros hemos podido robarle unos minutillos para que nos cuente en primera persona cómo vive él como candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Socialista estos 15 días de campaña. Acaba de finalizar hace tan solo unos minutos este primer gran acto de campaña del PSOE. Antes de que emprenda camino a Soria para esa pegada de carteles, le vamos a robar unos minutos al candidato a la presidencia, a Carlos Martínez. Carlos, muy buenas tardes, noches, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a vosotros y gracias por estar, ¿no? Porque es verdad que nos quedan unos días muy intensos, ¿no? Vamos a estar codo con codo, nos vamos a tener que soportar mutuamente, así que es un placer, ¿no?, comenzar aquí en Burgos y comenzar con vosotros. Vemos a los compañeros que están recogiendo, porque este primer gran acto no ha podido tener mejor arranque que contando con la presencia del presidente del Gobierno, del secretario del partido a nivel nacional, de Pedro Sánchez. Eso anima también.
Bueno, ya has visto, ¿no?, a la gente cómo está. Yo creo que llevamos prácticamente un año, ¿no?, lo he dicho un poco en la intervención, un año de mucho pisar terruño, ¿no?, de estar mucho en contacto con la gente y al final, bueno, te acabas, ¿no?, mimetizando también, ¿no?, con ese entorno, con esa tensión que se genera siempre en las elecciones, y cuando traes, ¿no?, a la primera espada, a la Secretaría General, presidente del Gobierno, desde luego eso todavía, ¿no?, hace que las pulsiones, ¿no?, que el pulso de la gente suba muchos enteros, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un espectáculo, ¿no? Y luego vemos, ¿no?, lo que lleva una campaña, lo que lleváis en una campaña, ¿no? Y así que mucho ánimo y ojalá, ¿no?, podamos devolver esta confianza y este entusiasmo de la gente con un cambio en esta comunidad, que es lo que pretendemos. Van a ser días muy intensos, vemos este tipo de actos, también habrá algunos más pequeños, abiertos, como bien nos anunciaba, pero ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan desde el Partido Socialista de estos 15 días? Bueno, yo espero contactar con la ciudadanía, ¿no?, que nos vean, que de alguna forma nos entiendan, ¿no?, lo que somos, ¿no? Al final somos personas que habitamos esta comunidad con un compromiso político muy claro de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que hemos dado un paso al frente, ¿no?, para adquirir un compromiso, que no somos diferentes, ¿no?, a esas personas que tienen que sufrir la sanidad, que sufren la educación, que sufren el exilio de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿no?, por esa falta de oportunidades, y que eso no tiene que ser un mal divino que no se pueda resolver, ¿no?, pero poder mirar a la gente a los ojos y poderle decir, oye, vamos a solicitar ese préstamo de confianza que me gusta tanto decir, para poder hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de que ese contacto, esa piel, ¿no?, que se produce siempre en las campañas, haga ese ejercicio, ¿no?, de atrevimiento al cambio que llevamos invitando prácticamente un año. No le queremos robar mucho tiempo, pero sí queremos preguntarle cómo también se ha preparado usted para estos intensos días. Bueno, llevamos un año de entrenamiento, ¿no?, y por tanto llevamos un año ya como digo, de muchos kilómetros en el coche. Esta mañana se calculaban en torno a los 200.000 kilómetros y en torno a los 4 o 5.000 kilómetros, ¿no?, que tenemos ahora que cargar en estos próximos 15 días. Por tanto, llevamos un entrenamiento y llevamos mucho tiempo conviviendo en esta comunidad, ¿no? A nadie que resida aquí le es ajeno nuestra problemática, nuestras circunstancias, y nadie es ajeno al diagnóstico que siempre se hace, ¿no?, de dónde están las responsabilidades, que es en la ausencia de esas políticas públicas, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el entrenamiento viene ya de casa, viene rodado, y ahora lo que tenemos que hacer es culminar, ¿no?, estos últimos 15 días de campaña para poder aprovechar también, ¿no?, estos momentos en los que se tensiona, para bajar el pulso de la crispación y poder generar debates, ¿no? Si no puede ser cara a cara, bueno, allá ellos, ¿no? Pero desde luego nosotros vamos a seguir reivindicándolo, porque creo que es fundamental confrontar ideas, confrontar proyectos y poder elegir entre las dos opciones, que es el más de lo mismo o el cambio, ¿no?, que significa el PSOE. Carlos Martínez, muchísimas gracias. Le dejamos que ya ponga rumbo a Soria, porque llegan ya muy pronto las 12 de la noche y hay que empezar con esa pegada de carteles. ¿Nos vemos allí? Hombre, claro que se van a ver, porque Elena Rodríguez va a seguir al candidato socialista en la caravana, o sea que se van a ver mucho. No le gusta, no iba a decir nada a Carlos Martínez, que hablemos de candidato sanchista. No sé si empezar con Pedro Sánchez hoy. La campaña es, bueno, pues la mejor decisión. Os pregunto, lo planteo encima de la mesa. Hombre, tiene sus motivos, porque de alguna manera el voto al PSOE va a estar muy condicionado por la política del presidente Sánchez, evidentemente, que afecta y mucho al ciudadano. O sea, aunque hay competencias en las autonomías que gestionan determinados servicios públicos, pero la política nacional, llevamos una legislatura muy tensa, el ciudadano lo percibe y encima lo sufre, porque por mucho que Sánchez diga que la economía va muy bien, las cifras van muy bien, pero hay mucha pobreza, hay un margen de pobreza importante según la estrategia europea. Incluso Cáritas habla de 4,5 millones de pobres severos, de alguna manera, con un problema de menores importante. La economía va bien, pero la economía familiar no. Entonces, eso deja mella. Eso también explica que en las grandes urbes, en los barrios, haya un trasvase de voto del PSOE a Vox, en algún caso también del PP a Vox, ¿no?, o del PSOE al PP. Entonces, Carlos Martínez, digamos, no lo dirá, pero sí que le preocupará que
la política del Gobierno nacional Pilar Alegría lo hizo claramente. Le estropea la jugada. No se rodeó apenas de ministros, muy pocos ministros. Ella hizo una campaña casi en solitario, precisamente porque sabía que esa losa le podía arañar. Sí, porque además los ministros son imagen y semejanza de Sánchez, no lo vamos a olvidar, porque de alguna manera... ¿Creéis que Carlos Martínez se ha quitado ya ese lastre o esa imagen inicial de que es un candidato forzado, que solamente él quería seguir siendo alcalde de Soria, pero que por las circunstancias Ferraz al final le colocó en el disparadero? Es que, aunque se quiera desligar del sanchismo, él es un candidato de Pedro Sánchez, eso no se puede negar. Yo, sinceramente, no sé si es que quizá le miro con gafas empañadas o no suficientemente limpias, pero yo le veo todavía el traje de alcalde de Soria, con todo el respeto, por supuesto. Sí, claro. Yo no le veo que tenga... que él saque pecho como candidato. Le veo un candidato ahora mismo que no le veo convencido ni metido en campaña. Y a las pruebas me remito. En la precampaña le hemos visto ausente. Desde el mitin de Ponferrada con Pedro Sánchez ha reaparecido. Hoy ha reaparecido hoy, otra vez con Pedro Sánchez. Yo no sé si esa es la mejor compañía. Entonces yo creo que igual pues él como candidato debería igual, pero lo mismo le interesa en este caso, quedarse en Soria y ya está, de perdidos al río. No lo sé, es que ellos sabrán cómo enfocar la campaña. Bueno, él ha dicho la última noticia porque es verdad que él no quería dejar el acta no quería mantener su candidatura, su secretaría autonómica y ser candidato con ser alcalde. Ha dicho recientemente que dejará la alcaldía de Soria cuando recoja el acta en las Cortes, pase lo que pase. Yo creo que hay varios perfiles que está mostrando Carlos Martínez y que no quiere renunciar a ninguno de ellos porque entiende que son complementarios. Uno con aquel eslogan que decía algo así como un alcalde para Castilla y León, por tanto esa imagen de alcalde además con experiencia, que lleva un tiempo gobernando y con cierto aval de los sorianos. Bueno, muchas mayorías absolutas. Lo quiere mantener. En segundo lugar, ha hecho un guiño también a otro sector del PSOE, que es a Paje, y lo dijo en su momento. Yo, en parte, quiero parecerme a cosas que ha hecho Paje en Castilla-La Mancha, pero a la vez mantiene el perfil, como es lógico, porque el presidente de gobierno de su partido, de Pedro Sánchez. Yo creo que no quiere renunciar a ningún perfil, yo creo que cree que puede captar votos y simpatías acudiendo a cada uno de ellos, y creo que todos ellos pueden ser razonables porque el perfil del votante del PSOE no es único. Por tanto, yo creo que bueno, pues va a tocar un poquito todos los palos, pero ¿cómo no va a recurrir al presidente de gobierno de su partido? Si el presidente del gobierno es del PSOE, lo raro sería que no estuviera en campaña. Pero tanto perfil provoca confusión al votante tradicional del Partido Socialista. Bueno, yo creo que él lo plantea de forma transversal. Él se plantea como un candidato que quiere responder a diferentes expectativas, plantea Castilla y León como un espacio plural y diverso, como es, de 9 provincias, claro, y entiende que puede plantear esto con una forma de captar diferentes sensibilidades que hoy tiene el Partido Socialista, que no tiene una única sensibilidad. Veremos cómo resulta, claro. Es que también una cosa que creo que puede tener cierta relevancia, porque estamos más o menos todo el mundo de acuerdo que Pedro Sánchez parece que quiere ponerse de perfil para no ser el protagonista de estas elecciones, pero sin que sirva de precedente voy a romper una lanza por Pedro Sánchez, que es... Pedro Sánchez, no olvidemos que los mejores resultados del Partido Socialista son los suyos. Claro. Es decir, en las municipales, en ninguna municipales el PSOE ha sacado los resultados que ha sacado Pedro Sánchez, y en las autonómicas lo mismo, pero ni ahora ni en el ciclo desde 2018. Con lo cual hay un punto en el que negaría la mayor. Alfredo, si miramos el mapa de colores de este país en estos momentos, el azul es el azul. Sí, sí. Es el azul del que lleva hoy Laura Ríos. Y solo hay un rojo, que es el suyo. Muy poco rojo. El suyo en concreto. En concreto el suyo. Es decir, de hecho, os recuerdo que en mayo del 23, el mapa se volvió azul y 2 meses después el mapa pasó a rojo. Sí. Estas cosas pasan. Sí. Yo, es más, estoy convencido que Pedro Sánchez en Extremadura o en Aragón sacaría mejor resultado del que han sacado sus candidatos autonómicos. Porque probablemente hay un porcentaje de gente que más que trasvase de votos ha habido que no ha habido movilización. Por lo tanto, yo es que el PSOE dejo simplemente la duda ahí, que no tengo tan claro que perjudique tanto Pedro Sánchez. Es que el PSOE viene de una crisis interna en Castilla y León. Él ha dicho que lleva un año entrenándose de alguna manera, ¿no? Y luego
Claro, es verdad que el PP tiene mucha implantación, sobre todo como agentes electorales de los alcaldes, que tiene en los pueblos pequeños sobre todo una inmensidad de alcaldes, que esos son los que animan a la gente a votar. Claro. Aunque a veces se produce en la sociedad de los pueblos algo que yo vivo, porque vivo en un pueblo, y es que el votante de Vox y el votante del PP se parecen mucho en el medio rural. Sí. Y de hecho hay gente que dice, no, te voy a votar, pero es que lo que dice Vox me gusta. Por ejemplo, esto a título ilustrativo, ¿no? Pero es de verdad que el PSOE parte de esa desventaja. La única ventaja que tienen los líderes nacionales, y en este caso Pedro Sánchez, en este caso, es al militante, al simpatizante, digamos, acérrimo, pues movilizarle para que vote. Bueno, es que porque si fuera una elección solo regional, sin líderes nacionales... es lo que vamos a escuchar ahora, a partir de hoy, la movilización del voto, el voto útil, la apelación al voto útil. Eso lo vamos a escuchar de todos los candidatos, sobre todo de los candidatos de partidos mayoritarios. Bueno, hemos estado en Salamanca, acabamos de estar en Burgos y ahora nos vamos a León. Carlos Pollán, el candidato de Vox, tiene entre sus objetivos superar los 13 escaños que alcanzaron en 2022. Con él está nuestro compañero Andrés Berlanga. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, Vox inicia su campaña aquí en León con el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, preguntarle cómo afronta esta campaña que se nos viene encima ya en unas horas. Pues con mucha ilusión, con muchas ganas de poder transmitir nuestro mensaje a todos los castellanos y leoneses y con la intención de que las políticas del sentido común pues vuelvan a Castilla y León con un cambio de ritmo de lo que llevamos sufriendo estos 40 años. Esta pegada es una de esas formas, ¿no?, que tenemos los partidos políticos de acercarnos a la gente, ¿no?, al público, a esos votantes. Por esa línea queremos ir. ¿Qué es lo que tiene planeado Vox aquí en León, aquí en la comunidad? ¿Qué actos, qué tipo de actos vamos a ver en estos días? Como sabéis, llevamos ya caminando y participando en distintos actos de precampaña todas estas semanas por todo el territorio de Castilla y León. Hoy es, bueno, la pegada de carteles tradicional, pero seguiremos con la misma actividad, seguiremos recorriendo toda la comunidad, recorriendo todos los pueblos, escuchando a la gente con sus necesidades y con sus problemas, hablando con ellos para poder trasladarles pues la idea que tenemos de lo que tiene que ser un cambio de políticas en Castilla y León, donde tiene que volver a imperar el sentido común y planteándoles todas nuestras medidas, nuestras soluciones que vamos a plantear dentro de los principios y valores que creemos que son necesarios, y es lo que vamos a seguir haciendo estos 15 días de campaña. ¿Habrá figuras nacionales en Castilla y León del partido? Sí, ya las ha habido. Saben que nuestro presidente nacional nos lleva acompañando desde hace ya 2 semanas durante todos los días por la mañana y por la tarde, y lo seguiremos haciendo, seguiremos con el mismo planteamiento, aparte de nuestros portavoces nacionales dentro de cada área que también se están desplazando a Castilla y León a explicar las cuestiones que el partido tiene para afrontar estas elecciones en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del campo, en el ámbito de la industria, y bueno, hacer llegar nuestro mensaje a la mayor cantidad posible de gente de Castilla y León. ¿Cree que la campaña sirve para llegar realmente o que la gente ya va con una idea más o menos de hacia dónde va a dirigir su voto? Sí, nos sirve, yo creo que sirve, por lo menos en nuestro caso creo que sirve porque estamos pisando la calle, estamos escuchando a mucha gente que para los que Vox supone la esperanza que ellos quieren, que no quieren ser estafados, nos lo dice mucha gente, por favor no nos defraudéis, no nos abandonéis, y la verdad es que te crea un sentimiento de responsabilidad de que representas algo importante, que representas algo en lo que los ciudadanos de Castilla y León tienen ilusión, y desde luego que no les vamos a defraudar. Pues señor Pollán, darle las gracias por compartir estos minutos con Cuestión de Prioridades. Muy bien, gracias a vosotros. Seguiremos de cerca, ya lo saben, en Castilla y León Televisión, la candidatura de Carlos Pollán a la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Bueno, pues será Carlos Pollán, candidato a la presidencia de la Junta de nuestra comunidad. Si nos remitimos a la última encuesta, Alberto, la de Sigma 2, publicada por el diario El Mundo, nos arrojaba que Vox ya había llegado a su techo en Castilla y León, 17%, no, un 16%, casi un punto menos que las últimas elecciones autonómicas. ¿Tú lo ves eso posible, teniendo en cuenta que, claro, hace 4 años llegaron a ese 17% con 13 escaños? Sí, evidentemente las encuestas son,
Pero lo cierto es, como decía antes, que aquí ya hemos visto la experiencia de Vox en el gobierno, cosa que no ha pasado en otras. Pero ha dicho que no, que lleva 40 años la derecha. Sí, pues o sea, el PP. Pero ellos han estado en parte y se fueron a mitad de camino. Y en los temas esenciales de Castilla y León están muy de acuerdo. Entonces, eso puede pasar porque ya ha sido esa experiencia. Me llamaba la atención cuando decía Pollán, que le dice a la gente que no nos defraudéis, no nos engañéis, pues creo que seguramente sea el partido que genera más incertidumbre en cuanto a lo que puede hacer. Alfredo lo sabrá mucho más de cerca que yo, pero hay dos almas ahora mismo en Vox en cuanto a la posibilidad de gobernar o no gobernar. Quien dice que hay que gobernar, si te dan los números, y quien dice hay que aguantar hasta que lleguen las generales y estar en la oposición. En la oposición uno no se mancha, uno no comete incoherencias, uno no se equivoca y vamos a por todas en las generales. Claro, eso la gente acaba diciendo, ¿y yo para qué te voto? Si al final generas incertidumbre, desasosiego, no gobiernas y generas inestabilidad en mi comunidad. Esa es la duda que hay un denominador común que le exige el votante en general de centro-derecha a PP y Vox, y es que se pongan de acuerdo por la estabilidad, porque el denominador común de los dos es ir contra Sánchez, contra las políticas de Sánchez o lo que representa Sánchez en España o en el propio Partido Socialista. Bueno, y no solo eso, cuestiones ideológicas y sobre todo no volver a repetir elecciones, ¿no? Que eso la gente no lo quiere. Alfredo, estabilidad. Que no compartes lo que dice. Sí, no. Mira, además voy a decirte una cosa. Tres semanas antes de las elecciones de Extremadura, Sigma 2 atribuía al Partido Popular 32 diputados, sacó 29, a Vox le atribuía 9, sacó 11. En Aragón, Sigma 2, 3 semanas antes de las elecciones, le daba al Partido Popular 29 y sacó 26, y le daba a Vox 10 y sacó 14. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Partido Popular en Sigma 2 las encuestas se equivocan, por supuesto, siempre todas. gana en Sigma 2. Entonces yo las encuestas no me las creo. Otro paralelismo. Las aciertan, ¿eh? Otro paralelismo. Sigma 2 no suele equivocarse. No, con estrépito. Aquí, GAT3 es el que más aquí con Castilla y León Televisión, no te creas tú que ha acertado varias veces. Bueno, lo comprobaremos. El dato que para mí es más relevante es, voy a quitar Extremadura, que tiene una connotación especial las elecciones por el tema de los escándalos y demás. Aragón yo creo que se puede parecer más a Castilla y León, porque además Zaragoza con Valladolid puede tener ciertos paralelismos, y Teruel y Huesca pueden tener paralelismos con Zamora, con Palencia, con Ávila. Es decir, sociológicamente son territorios muy similares. 7 provincias de Castilla y León siempre han tenido mejor resultado electoral que Teruel y Huesca, y en Teruel y Huesca Vox ha sacado un 20%. Con lo cual, ¿qué quiere decirse? Que pensar que en las provincias despobladas pues, Vox pueda obtener en torno a un 20%, a mí no me parece descabellado. Con ese porcentaje de votos, pues creo que prácticamente le arroja que en cada una de esas provincias está en condiciones de poder tener un procurador más. Pero aquí Vox ya gobernó y en Aragón no. Claro. Bien. Y se fue a mitad de camino. Claro. Bien, yo te digo ahora, desde la sociología del que creo que vota Vox, hay un punto en el que si tú les preguntas a la mayoría de los que votaron a Vox si entienden por qué Vox dejó los gobiernos, yo creo que la mayoría te van a decir que lo entienden perfectamente. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, que yo, desde luego, creo que es mayoritario Alfredo, el que... A Vox no le penaliza nunca nada. Quiero preguntarte, por cierto, por esa... que sé que lo que me vas a decir, ¿eh? ya sé la respuesta, pero te la voy a formular. La purga que estamos viendo con Ortega Smith, lo hemos visto hoy también con José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia. Quiero que veas lo que ha escrito hoy dos excompañeros de Vox, porque ya no lo son. Uno es Espinosa de los Monteros, dice: felicidades a la cúpula de Vox, aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido, a José Antonio Anelo en Murcia, que bueno, dice, es increíble, dice Espinosa de los Monteros. Juan García Gallardo, ex vicepresidente de la Junta, bueno, dice que es alucinante, que parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio, y que Vox se merece un líder nacional que quiera a los mejores jugadores en su equipo titular, no lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Muy enfadados están. ¿Este tipo de divisiones tú crees que pasan sin pena ni gloria en el votante? Bueno, pues yo creo que ha habido unas elecciones en Extremadura y Aragón hace 2 meses y son los mejores momentos de Vox electoralmente hablando. Incluso aquí en Castilla y León, sin creerme estas encuestas, el peor escenario es que repites los resultados que ya tienes, que repites ya 13, que no olvidemos que es un resultado que ninguna tercera fuerza de la política lo ha tenido nunca, ni siquiera Ciudadanos ni siquiera Podemos. Es decir, que partiendo de un resultado muy bueno, todo apunta a que van a seguir creciendo. Entonces, hay desgaste. Yo creo que Vox es un partido muy presidencialista, muy vinculado a la figura de Santiago Abascal, y yo creo que estas voces, mi opinión es que no afectan, al menos en estos momentos, electoralmente.
Con lo que influyeron en su día, ambos, tanto Espinosa como Gallardo. Lo que dice Alberto, en parte tiene su verosimilitud en la medida en que cuando Vox se fue del gobierno, bueno, de los gobiernos, en caso de Castilla y León, hubo una disidencia dentro del Vox, en el Castilla y León, empezando por el propio Gallardo dirigentes, y otros. no votantes. ¿Perdón? Dirigentes, no dirigentes. Sí, dirigentes, bien, pero generó mucha confusión. E insisto, la movilización que tiene el Partido Popular y el PSOE incluso en Castilla y León es importante. El Vox, de alguna manera, vota con el corazón de la política nacional. Porque es verdad que el campo es otro de los problemas que moviliza a la centro-derecha en contra de Sánchez, y se puede repartir, pero luego hay otro tema. En España, en las grandes ciudades, tiene un voto importante Vox en los barrios, pero aquí no hay grandes ciudades, quitando Valladolid, Burgos, no hay grandes ciudades, entonces todo depende un poco de la equidistancia entre la ciudad y los pueblos, pero no es tan importante como yo creo que también el problema zonas. de mensajes siempre nacionales los mismos en todas las comunidades a veces tiene su efecto adverso, y es que, por ejemplo, hablar de problemas de inmigración en Castilla y León los puede haber, por supuesto, y de forma puntual en algunas ciudades, pero no es un problema que preocupe en absoluto. Bueno, pero ese es el relato, la sociología ese es el relato de Vox, o sea, vincular la inmigración en un proceso, a las puertas de un proceso de regularización extraordinaria, vincularlo con la delincuencia, como han hecho recientemente en Valladolid, vinculando precisamente esa inmigración cuando esas familias viven aquí y estaban asentadas aquí en Valladolid. ¿Refieres al asesinato de ese chico de 18 años por parte de un menor de edad? Sí. Los dos no eran españoles, pero eso no significa que la inmigración esté relacionada con este tipo de hechos. Esto se produce. Y en esos grupos criminales, criminales no, perdón, estos grupos juveniles violentos, que no bandas, hay de todo. Hay multinacionales, o sea, hay latinos, pero también hay españoles. El perfil es diverso, entonces yo creo que venir aquí precisamente en campaña y vincularlo para crear esa sensación de inseguridad, de miedo. Exacto, de inseguridad, yo creo que eso no es bueno, no, y creo que tampoco es honesto. Pero insisto, el mensaje de lo que es la gestión de la autonomía de Castilla y León con respecto a los temas que afectan a la sociedad, entre PP y Vox no hay muchas diferencias. Vox es más si me apuras, sectario, o bueno, sectario no, extremo en cuanto a la inmigración, en cuanto al tema medio ambiente y otras cuestiones similares, pero luego en lo que es la política regional son muy parecidos. Fueron socios, gobernaron y en lo esencial estaban de acuerdo. Y luego ha seguido votando con el PP en las Cortes en los temas. Pero si lo que no hay es de lo que hablábamos antes, lo que no hay son propuestas ahora mismo. El candidato Carlos Pollán, que podríamos decir que es el candidato Santiago Abascal, porque yo de verdad cuando veía al compañero desde León con Carlos Pollán, es que me daba la sensación que iba a aparecer Abascal por detrás diciendo que estoy aquí. Y al hecho, porque no deja al candidato solo. Ha habido algún acto en el que no hemos escuchado a Carlos Pollán emitir un solo sonido, y eso creo que no es bueno. Como no es bueno tampoco lo decir, capitalizar todo con un discurso nacional que sobre todo quite protagonismo a las verdaderas propuestas de aquí. Pues esa es la ventaja de Mañueco, que se desprendió de Vox, y lo bueno que pueda ofrecer de su gestión lo va a vender él, no lo va a vender Vox. Pero ojo con una cosa, yo creo que partíamos en el debate de hoy de la importancia de centrar el debate en Castilla y León, claro. Que somos una comunidad con suficiente importancia, con suficientes problemas evidentemente y potencial. Y que hay que reconocer, Alberto, que de momento ha sido así, Sí, pero hasta hoy, vamos a ver estos 15 días exactamente, de campaña. Porque hoy, mientras Mañuecos decía eso en su intervención, decía, ¿y quién se enfrenta mejor al sanchismo? Nosotros. Ya metió Sánchez. Bueno, pero es que algo hay que meter, bueno, no puedes olvidar de la realidad algo hay que nacional. meter, pero digo que ya... Es que si no, pero sería extrañísimo. Ya sé que sería extrañísimo, pero es importante que nos centremos en lo que ocurre en la comunidad, en las propuestas, en los problemas, en el potencial, porque yo sí que creo que aunque hubo un momento en el cual caló esa política nacional, esa polarización, ese debate, ese enfrentamiento, cada vez más la gente, y hablas con la gente en cualquier sitio, quiere que se hable de lo que les pasa y de las cosas del comer, que es lo importante. Pero fíjate, estando de acuerdo que es verdad que lo idílico sería que esto fuera en clave autonómica, partimos de un error, en mi opinión, de Génova, política nacional, que decide, irresponsablemente también en mi opinión,
que tiene que haber unas elecciones en diciembre, unas elecciones en febrero, unas elecciones en marzo y en junio otras en Andalucía, porque Bueno, aquí interesa... no ha decidido Aquí se ha Aquí agotado tocaba, la aquí legislatura. tocaba. Bien, pero sabiendo que se agotaba, razón de más para que digas, oiga, usted en Extremadura y usted en Aragón no pueden hacer las elecciones el 15 de marzo y que coincidan las 3 elecciones y no tener que estar El aguantando superdomingo, esto. ¿no? Que decía. Es decir, el Partido Popular ha creado el juego de utilicemos las elecciones autonómicas para hacer desgaste nacional. Pues si tú has querido hacer eso, ahora no te quejes que Abascal está todo el día aquí. Pero en es que, Castilla y León, perdona, porque las tú has campañas querido de hacer ese Extremadura, debate. las campañas de Extremadura y de Aragón, como ahora la de Castilla y León, no se hacen desde Génova. Cada uno hace su campaña electoral y hemos visto que de verdad que el mensaje ha sido nacional en las ondas. Y aquí de momento yo tengo la esperanza de poder escuchar mensajes de Castilla y León, porque es de lo que me interesa. Yo ya estoy cansada de tanta política nacional, porque además es que es sucia y enturbia lo que realmente nos importa, que es hablar aquí pues, Sí. de la necesidad de vivienda asequible, de la necesidad de poblar las zonas rurales, de que tengamos todos una sanidad a la altura de una región como Castilla y León, de todo eso. Sí, estoy de acuerdo, Laura, pero el problema no es estas elecciones, no, son absolutamente todas. Aquí de lo que vamos a hablar es de lo que cada uno quiere hablar. Hemos escuchado al señor Mañueco hablar de una Castilla y León idílica y maravillosa. No, idílica no, perdona. Idílica no, que la envidia para los idílica finlandeses. no, perdona. Informe tras informe. yo me saca pecho, perdona. Eso es lo que quiere decir, si cada uno va a hablar de su libro, Mañueco, lógicamente, que yo lo Pues entiendo, habla de la gestión. presumiría lógicamente de la educación de Castilla y León. Y de la sanidad. Obviamente. Bueno, pero Pero hablar, eso no puede deja de hablar ser de la también un debate. despoblación, que somos la región con peores perspectivas de Europa en cuanto a población, la segunda peor en tasa de vegetativa, tenemos la segunda peor crecimiento en tasa de pobreza. O sea, Castilla y León tiene cosas mejores y peores. Evidentemente, cada uno hablará de su libro. Bueno, estamos en campaña es así. No sabía, o sea, no hay programa electoral todavía de Vox. No, es el único que falta. Hoy lo ha presentado el PSOE y el primero que lo presentó fue el PP. Pues eso es un Vox síntoma, todavía. José A ver si lo hay. Pero perdona, si el candidato lo hemos conocido, ¿cuánto hace? Sí, hace poco. Eso es un síntoma de lo que decía Laura, de que vos habla de política nacional y el resto hablan de política regional. Y que sea un programa Bueno, y que sea un programa ahora. amplio. Perdona, el resto Nos tenemos que ir a no, publicidad. el PSOE tampoco. Laura, enseguida volvemos porque nos quedan más partidos, más conexiones y más temas de actualidad. Enseguida volvemos. Bueno, pues seguimos conociendo cómo están arrancando la campaña electoral de los partidos que se presentan a las elecciones del 15 de marzo en nuestra comunidad. Y ahora abrimos un bloque con los partidos regionalistas. En la sede de Soria ya se encuentra nuestro compañero Fernando Orte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nos encontramos en este cuartel general de Soria ya, en la sede de esta formación política que concurre por segunda vez en su corta historia a unas elecciones autonómicas. Recordamos que en 2022 es cuando dieron el salto a la política y se convirtieron en la primera fuerza más votada en la provincia, con 3 de los 5 procuradores que se eligen en la provincia de Soria para las Cortes de Castilla y León. Estamos con su candidato que repite, con Ángel Ceña. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fer. Bueno, ¿cómo encara esta campaña electoral, ya la segunda? Bueno, pues la encaro yo y la encara Soria ya con optimismo, con ilusión y con el fin de lograr otra vez la confianza de los sorianos para que a través de esos votos que pedimos para Soria ya podamos ser llave de gobernabilidad, podamos influir de verdad en la Junta de Castilla y León para conseguir los objetivos que tiene Soria como sociedad. ¿Cómo van a vivir esta noche de pegada de carteles? Porque hoy van a estar aquí los candidatos, va a estar usted aquí en Soria Capital, pero van a estar en toda la provincia, ¿no? Sí, pues queríamos hacer algo distinto y hemos pensado en hacer una pegada de carteles simultánea en 7 municipios de la provincia, yendo a todas las comarcas a pegar carteles para que los ciudadanos puedan sentir de verdad que Soria ya está en todos los sitios de la provincia. Yo voy a estar aquí en Soria Capital, pero todos mis compañeros van a estar en Ágreda, van a estar en San Leonardo, van a estar en Vinuesa, en Arcos de Jalón, en Almazán, en el Burgo de Osma, en muchos municipios, en Golmayo, en muchos municipios de la provincia. ¿Y qué tipo de acciones, de actos, de actividades de campaña van a desarrollar durante estas 2 semanas en todo el territorio, como decimos? Bueno, pues vamos a hacer actos en los que convocamos a la ciudadanía a asistir a escuchar nuestras propuestas, pero también vamos a hacer calle.
porque yo creo que unas elecciones en una provincia tan poco poblada como Soria tienen que ser en la calle, en el boca a boca, y hablar con la gente, escucharles y recoger sus preocupaciones. No sé si ustedes no son partido nacional, pero van a contar con alguna figura de otras autonomías que les echen una mano en esta campaña. Bueno, pues iremos viendo, pero en principio no. Nosotros somos un partido de Soria, las decisiones se toman en Soria, por sorianos y para servir a la provincia de Soria. ¿Creen que la política nacional puede inmiscuirse en esta campaña que comienza ya dentro de unos instantes? Pues es algo que me preocupa, porque yo creo que una campaña electoral de una comunidad autónoma como Castilla y León, que es muy grande, tiene muchos problemas concretos, y yo creo que lo que tiene que centrarse la campaña electoral es en los problemas que tienen los ciudadanos de Soria, en los problemas en la sanidad, en las infraestructuras, en los servicios sociales, en la educación, y eso es lo que queremos, de lo que queremos hablar. Soria ya no va a hablar de la corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista o de Vox, no. Soria ya va a hablar de los problemas que tienen los sorianos. Bueno, pues Ángel Ceña, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a ti. Y nada, como decíamos, Soria ya quizás sea el partido que más se juega en estas elecciones, porque recordamos que en 2022 consiguió más de la mitad de los votos, 3 procuradores, las encuestas le dan una bajada, retener 1 o 2 escaños, veremos a ver qué pasa dentro de unos 15 días, lo contaremos aquí en Castilla y León Televisión. Pues muchas gracias, Fernando. Son las 11:10, menos 4 minutos, es decir, que quedan 2 horas para ese arranque oficial ya de la campaña electoral. Y nos vamos a ir ahora hasta el Pueblo Leonés, la Unión del Pueblo Leonés, que estrena candidata. Alicia Gallego sustituye al ya conocido Luis Mariano Santos, que consiguió hace 4 años 3 escaños por la circunscripción de León. Vamos hasta la capital leonesa, a la sede de la UPL. Ahí está Santi Fernández, cuéntanos. Pues sí, bajo el lema Defiende lo tuyo se presenta UPL a estos nuevos comicios electorales. En la anterior cita electoral consiguieron 3 procuradores. Ahora el objetivo es aumentar esa cifra y llegar al 4.º procurador. Alicia Gallego, que ya está con nosotros, encabeza las listas por UPL. Muy buenas noches, Alicia. Buenas noches. ¿Cómo se presenta esta campaña? Pues en positivo. Estamos muy satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho estos 4 años. Creemos que la gente va a mostrar ese apoyo en las urnas, o estamos convencidos, porque las tendencias, las encuestas nos dan ese resultado muy bueno que nunca habíamos tenido, y sobre todo porque creo que al final la opción de la UPL va a ser la mejor para conseguir todo aquello que hasta ahora se nos ha negado. Ese desarrollo económico, social y territorial tan necesario para esta tierra. Quedan ahora 2 semanas por delante de campaña electoral. No sé si UPL ha presentado algún acto más representativo o que tenga algún grosso que haya que poner marcado en el calendario. Bueno, nosotros vamos a hacer una campaña pueblo a pueblo, vamos a seguir recorriendo todo el territorio. Lo hemos hecho durante esta etapa anterior, hemos estado estos meses, pues como hemos hecho los 4 años, ¿no? Visitando a pedáneos, a ciudadanos, reuniéndonos con asociaciones, con colectivos para conocer sus inquietudes, sus necesidades, y seguramente, bueno, pues vamos a finalizar con 2 mítines, con 2 actos en los que vamos a acercarnos aún más a los ciudadanos, pero nuestra campaña es el día a día, el salir a la calle, el acercarnos, el escuchar y también el llevar esa voz cuando pasen las elecciones a las Cortes. En 2 semanas se vota. ¿Considera que ya está el voto decidido por parte de los castellanos y leoneses o todavía hay gente que tiene que decidir su voto? Bueno, seguramente hay una pequeña parte que se pondrá ahora a conocer cuáles son los programas, cuáles son las propuestas que llevamos los partidos. Nosotros lo que estamos viendo en la calle es que la ciudadanía nos conoce, nos apoya, quiere que esta voz del leonesismo esté presente, quiere que haya un cambio en las políticas, en la estructura, en la consecución de la región leonesa, y seguiremos pues llevando ese programa a los jóvenes, a los mayores, y sobre todo, como digo, va a ser una campaña pues apegada al territorio. Y luego no sé cuánto va a influir la política nacional en estas elecciones autonómicas. Pues lo que está claro es que los grandes partidos intentan que esa política nacional llegue a un territorio que nada tiene que ver. Es decir, hay unos problemas claros autonómicos que son los que no se están atendiendo. La sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras abandonadas por parte del Partido Popular y de Mañueco. Entonces, quizás son ellos los interesados en que llegue esa política nacional para que se olvide la ciudadanía de quién es el responsable y lo que se debería hacer. Nosotros ya hemos sufrido estas consecuencias con la exclusión del debate. Seguimos ahí con esas reclamaciones que hemos hecho con carácter formal, y lo que está claro es que no quieren oír la voz del leonesismo, la de los ciudadanos, en un debate tan necesario y para conocer los problemas y soluciones. Como última, a nivel personal, ¿cómo afronta la campaña?
pues con ilusión. Es la primera que afronto a nivel autonómica como número 1, arropada por mis compañeros, y estoy ilusionada y con ganas de que obtengamos los mejores resultados. Pues estas eran las palabras de Alicia Gallego, que hoy comienzan campaña electoral con esa tradicional pegada de carteles. En este caso lo hacen desde la capital leonesa, desde San Isidoro. Alicia Gallego, nueva candidata de la UPL, también ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León. Por Ávila es el único partido que pues no va a organizar ningún tipo de acto de arranque de campaña ni de pegada de carteles esta noche. Pedro Pascual lleva ya 2 legislaturas como único procurador en las Cortes por este partido y vuelve a presentarse. Con él está Marta Herrero. Pues nos acompaña ya Pedro Pascual, candidato de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León. Bueno, en primer lugar, Pedro, muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Quedan pocos minutos ya para que arranque la campaña electoral. Supongo que nervios, ilusión, ¿cuáles son los sentimientos? Yo creo que más ilusión que nervios. Nervios no, ya es la tercera y con mucha ilusión y con muchas ganas. En repetidas ocasiones, tanto usted como miembros de su partido han dicho que la campaña se realizó durante tiempo atrás, no solo en estos 15 días que están fijados por ley, pero ese camino se hace al lado de la gente, siempre es lo que indican ustedes. Sí, yo creo que en estos 4 últimos años lo que hemos intentado es estar a pie de calle y reivindicar lo que la gente nos transmite. No cambia mucho de la campaña electoral que pueda hacer Pedro Pascual durante todo el año, porque se le ve paseando por las calles, se le ve en contacto con la ciudadanía. Eso es lo que han ido reflejando durante todos estos días desde Por Ávila. Sí, yo es que sigo manteniendo mi trabajo y compatibilizándolo con la actividad política. Entonces, bueno, pues me gusta estar con la gente. ¿Ha sido este tiempo atrás la palabra Ávila la más escuchada en las Cortes gracias a su papel? Sí, yo creo que sin lugar a dudas. Lo he comentado muchas veces. Yo creo que mucha gente no conoce ni a los 7 procuradores que estamos representando a... Si ya tú preguntas ahora a alguien si te dicen que 7 procuradores estamos representando a Ávila en Castilla y León, es muy difícil que digan los 7, pero casi todos van a nombrar a Pedro Pascual. Acabamos de hablar del pasado, pero si miramos al futuro, ¿cuáles son las reivindicaciones que llevará Pedro Pascual a las Cortes? Voy a seguir reivindicando pues, las mejoras sanitarias, las mejoras de educación y las mejoras en infraestructuras que son necesarias para la provincia y que son las que son realmente de competencia autonómica. También durante todos estos días en la campaña hemos escuchado una palabra, la palabra irrelevante. De eso le tachan algunos partidos políticos a Por Ávila. ¿Qué tiene que decir ante eso? Pues si la lluvia fina es irrelevante, date cuenta que lluvia fina y todo el día hablar de Ávila, de las necesidades que tiene Ávila, al final, quieras que no, se van haciendo las cosas que nosotros hemos planteado en la anterior legislatura y en esta legislatura. Con lo cual es lo que se necesita en Ávila, que alguien que esté reivindicando y que las cosas se hagan. ¿La expectativa de Por Ávila cuál es? Que se quede usted. ¿También un segundo procurador? Hombre, la expectativa, a mí me encantaría que los 7 fuéramos realmente de Por Ávila, pero sí es verdad que, hombre, un segundo procurador, qué menos, con todo el trabajo que estamos realizando, y yo creo que sería fundamental que tuviéramos al menos dos procuradores que realmente pusieran todos los días allí realmente las necesidades que necesita la provincia de Ávila. Sí, hay varias palabras que le han identificado durante la pasada legislatura, ha sido unidad de ictus, subestación eléctrica y también llave, porque fueron llave y podrían ser llave. Sí, podríamos ser llave, fuimos llave. De hecho, muchas de las cosas que nosotros solicitábamos cuando podíamos ser llave son las que luego se han ido realizando, con lo cual quiere decir que eran necesarias para la provincia de Ávila. Y es verdad que la unidad de ictus se ha puesto en marcha, está funcionando, queremos que funcione mucho más, que la rehabilitación que se está haciendo ahora a lo mejor fuera también se haga aquí y se vaya completando. Y vamos a seguir luchando por eso. Y en cuanto a la llave, pues ojalá también fuéramos llave, aunque esto de la llave es muy complicado ahora, porque ya la gente tiene que saber que esto son unas elecciones autonómicas y parece ser que ahora la llave depende de los partidos a nivel central. Yo creo que se están equivocando. Esto es unas elecciones autonómicas, interesa a la gente saber que esto es para el beneficio de la gente de Castilla y León y sobre todo para el beneficio de la gente de la provincia de Ávila. Pues muchas gracias, Pedro, y veremos cómo se va desarrollando la campaña. Muchas gracias a vosotros. Pues así nos despedimos, José Luis. Pues muchas gracias, compañera. Claro, son partidos regionalistas, localistas, tienen menos recorrido que hacer durante estos 15 días, no como los grandes partidos, porque bueno, se deben a sus circunscripciones fundamentalmente. Bueno, un caso singular es el de Ciudadanos, que obtuvo un escaño en las últimas elecciones autonómicas, el de Francisco Igea, pero después de las duras desavenencias con la dirección del partido, bueno, pues este fue apartado. Noemí Morante está con la candidata de Valladolid por la formación naranja. Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, compañeros. Ciudadanos arranca la campaña con un acto previo en Valladolid, en un hotel del centro de la capital vallisoletana, donde presenta su cartel. Hay varias personalidades ligadas a Ciudadanos. Está el secretario general, Carlos Pérez Nievas, varios número 1 de las listas provinciales y entre esos números 1, por supuesto, está lo que comentabas, la número 1 por Valladolid, que está aquí a mi lado, Mitzin Trápaga. Mitzin, muchas gracias por acompañarnos, por atendernos a Castilla y León Televisión. ¿Cómo afrontáis esta campaña? Supongo que hay algo de nervios, ilusión. ¿Cómo pensáis acercaros a la gente? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Sí, hay un poquito de nervios, sobre todo hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Es una campaña valiente en la cual hemos elegido Castilla y León para combatir el bipartidismo que solo está a las órdenes de Madrid, para alejarnos del ruido de los extremos y proponer soluciones para esta tierra que hemos elegido, Castilla y León. Mitzin, ¿ante qué Ciudadanos estamos? ¿Un Ciudadanos renovado? ¿Un Ciudadanos heredado? ¿Qué Ciudadanos es? La prueba de que es un ciudadano renovado totalmente soy yo. Soy la primera candidata inmigrante que tenemos en el partido y lo que estamos haciendo es rescatando un poco todos los valores que nos han hecho ciudadanos, o sea, regresar a las raíces, al origen y hacer que este partido crezca y funcione y sea propositivo para todo el mundo. Ciudadanos fue llave de gobiernos, lo sabemos muy bien los castellanos y leoneses. Ante posibles pactos, ¿hay líneas rojas en Ciudadanos? ¿Hay favoritos? ¿Qué planteáis? Nosotros venimos para poner orden a las Cortes de Castilla y León. Ya basta de que nadie haga una proposición de ley en condiciones, venimos a consensuar y que entre todos trabajemos para el bien común de toda Castilla y León. Muy bien, Mitzin, pues muchísimas gracias y mucho ánimo para la campaña. Muchas gracias a ti, tenemos muchas fuerzas, así que lo vamos a conseguir. Pues José Luis, ya lo habéis escuchado, así nos despedimos desde la sede que ha elegido Ciudadanos para arrancar este comienzo de fiesta. Pues muchas gracias, Noemí. Seguramente muchos de ustedes pensarán, pero ¿Ciudadanos existe? ¿Sigue existiendo Ciudadanos? Y parece que como que estaba fuera del mapa ya, de verdad, político. Bueno, pues se vuelven a presentar aquí en Castilla y León. Quiero preguntaros, no sé si tenéis la sensación, Laura, de que los partidos regionalistas, localistas... Yo diría localistas, sí. Bueno, creo que hay que decir mejor regionalistas, pero bueno, localistas, regionalistas, están perdiendo fuelle últimamente. No sé si es el caso de la Unión del Pueblo Leonés, que parece que bueno, según las encuestas va a permanecer con fuerza, pero el resto. Bueno, según indican también las encuestas, dicen que no van a ser decisivos y esa es la principal aspiración de alguno de ellos. Soria ya, por ejemplo, que es la primera vez que da el paso a las autonómicas, aspira a ser llave. UPL lo mismo, por Ávila lo mismo, con lo cual, bueno, pues no solo las encuestas que sientan un poco las bases, ¿no?, de lo que se puede producir o de las sensaciones, ¿no?, que se producen, pero yo creo que en general, y esto es una opinión muy personal, yo creo que estamos viendo la experiencia de los pequeños grupos, el desequilibrio y sobre todo la crispación que está generando en el debate nacional con sus reivindicaciones, sobre todo con, ¿cómo diría yo?, apretando demasiado al gobierno, poniéndolo, digamos, llevándolo al límite. Y yo creo que eso no gusta. Y sobre todo en una comunidad que además en muchas ocasiones se dice que esta comunidad no tiene identidad regional, que cuesta, ¿no? Yo creo que, bueno, pues el votante tiene claro que este tipo de fuerzas no une, no cose la comunidad, sino todo lo contrario, creo yo. ¿Qué pensáis? Pues yo coincido que creo que se están desinflando. Vuelvo otra vez con el paralelismo con Aragón. Creo que Teruel existe y es un ejemplo, es un buen ejemplo. PAR son bastante similares a Por Ávila y Soriayá, por lo cual creo que es probable que haya un retroceso de estas formaciones. Y coincido también que UPL, quizá también porque se parece más también al CHA, o sea, es más reivindicativo, más. Yo creo que sí que va a resistir. Pero bueno, en principio yo creo que especialmente en Soria va a haber un fuerte retroceso y el de Por Ávila
Creo que la clave va a ser si Vox tiene 2 y por Ávila tiene 1 o si mantienen el 1. El baile de los restos. Yo haría como 3 consideraciones. La primera, que no han surgido más partidos de este tipo. Hay que recordar que, bueno, no han surgido con fuerza, me refiero, hay que recordar, si no recuerdo mal, que hicieron una candidatura conjunta en las europeas, varios partidos localistas, que no funcionó, y excepto los 3 de los que estamos hablando, no hay partidos con posibilidades de tener representación. Creo que Soria Yay por Ávila da la sensación de que han tocado techo, porque al final cuando tú te planteas presentarte porque vas a ser llave, pero no lo consigues ser y parece muy difícil que lo seas, al final la utilidad del voto, el votante se la cuestiona. Y quizá en León sí que pueda haber cierta incertidumbre, por diferentes motivos. Primero, evidentemente, lo que ha ocurrido este verano con los incendios, se ha producido una enorme movilización social que es posible que la UPL pueda capitalizar. Segundo, Vox tiene un candidato de León, veremos qué influencia tiene. Tercero, la situación del alcalde de León, del PSOE, que tiene una relación regular, digamos, con hay una gran división en el PSOE de León, partido, y eso puede influir. Y la cuarta cuestión es que León Capital no es el Bierzo tampoco. Es decir, León Capital tuvo un voto, si no recuerdo mal, del 28, casi el 30% de las autonómicas, y Ponferrada tuvo el 3%. Bueno, y es que hay que reconocer que la UPL en el Bierzo no tiene ningún tipo de casi de presencia. Pero el Bierzo tiene... Déjame, Alberto, porque vamos con los tuyos, porque nos queda por conocer el arranque de campaña de los partidos de izquierdas. Podemos cambiar de candidato. Pablo Fernández ya saben que ha dado, bueno, ya lo dio hace tiempo, el salto a la política nacional. En esta ocasión las izquierdas, o la izquierda de izquierda del PSOE, no se han presentado con una candidatura única y van por separado. Verónica Melendre, buenas noches. Estás con Miguel Llamas. ¿Cómo ha sido ese pistoletazo de salida? Buenas noches, José Luis. Ha sido un arranque en el que ha empezado a aplaudir la gente con gritos de sí se puede en este inicio de campaña. Aquí en esta caseta que tiene la coalición en la calle Santiago de Valladolid ha sido el lugar elegido para pegar los primeros carteles de Podemos Alianza Verde con el eslogan La fuerza de la valentía. El candidato Miguel Ángel Llamas ha estado arropado en todo momento por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y por algunos simpatizantes que han querido acercarse para ser testigos de este inicio simbólico. Estamos con Miguel Ángel Llamas. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches. Es tu primera vez como candidato. ¿Cómo afrontas esta campaña? Bueno, pues yo creo que con muchísima ilusión. Yo creo que tenemos ganas de campaña, tenemos muchas ganas de estar en contacto con la gente, de comunicar nuestras propuestas. Queremos hacer una campaña muy cercana y yo creo que con una ilusión y con una energía renovadas. Una campaña muy cercana. ¿Cómo la vais a desarrollar? ¿Qué lugares vais a visitar y quiénes van a venir a arroparos en esa campaña? En Podemos no recibimos financiación de los bancos, entonces hacemos campañas pues, con los recursos de la militancia, queremos mucho contacto, queremos hacer puerta a puerta, queremos que haya boca a boca, queremos mucho contacto, mucha cercanía, mucha proximidad y además vamos a estar también arropados con nuestras líderes estatales, Ione Belarra, Irene Montero, va a estar también Pablo Fernández, que sé que le podéis echar de menos, pues va a estar aquí también y desde luego que vamos a movernos mucho por Castilla y León, también vamos a estar mucho en esta caseta que tenemos aquí en Valladolid y sobre todo eso, mucho movimiento, muchas ganas de comunicar porque yo creo que tenemos la posibilidad de conectar con la ciudadanía si nuestro proyecto llega a la gente. Esta vez Podemos e Izquierda Unida, os presentéis por separado. ¿Creéis que os puede afectar de cara a los resultados? Puede ser una dificultad, pero también es verdad que hay mucha fragmentación en el eje de la derecha y eso yo creo que también añade mucha incertidumbre a los resultados electorales. Nosotros tenemos una coalición con Alianza Verde que también es estratégica porque en Castilla y León tenemos un problema de deterioro ambiental muy grave, hay muchos megaproyectos tóxicos que queremos combatir y sobre todo vamos a hacer una campaña basada en propuestas, en garantizar el derecho a la vivienda, en desprivatizar los servicios públicos, en luchar contra la corrupción sistémica que tenemos en Castilla y León y en ampliar derechos y sobre todo también blindar lo público. Muchas gracias, Miguel Ángel. José Luis, esas son las sensaciones de Podemos Alianza Verde en esta noche de pegada de carteles. Pues muchas gracias, Verónica, y suerte también al candidato de Podemos. Veíamos antes a Noemí Morante en la sede de Ciudadanos, pero como es rápida y veloz como nadie, pues ahora ya está con el candidato de Izquierda Unida, con Juan Gascón, que por cierto, mañana estará aquí en Cuestión de Prioridades, donde vamos a entrevistar estos días a todos los candidatos. Hola de nuevo, Noemí.
Hola de nuevo, José Luis. Pues sí, Izquierda Unida arranca la campaña en unos minutitos. A las 11:30 han quedado en una céntrica plaza de Valladolid, en la Plaza Fuentedrada, para hacer la tradicional pegada de carteles. Pero ahora podemos hablar con el candidato de la coalición Izquierda Unida Sumar Verde Sequo, es Juan Gascón. Muchas gracias por atendernos. En unos minutitos arranca la campaña. ¿Cómo la afrontáis? Bueno, pues primero estamos ilusionados, ¿no?, de arrancar, ¿no?, de poder empezar, ¿no?, ya con un planteamiento político de cómo construir, ¿no?, aquello que se ha hecho en el Gobierno de España, la subida al salario mínimo, y cómo podemos extrapolar todas esas políticas que se han hecho en el Gobierno de España en Castilla y León, ¿no? Creemos que es relevante, ¿no?, que la voz de Izquierda Unida, de Movimiento Sumar y de Verde Sequo esté presente en las Cortes de Castilla y León, y nos vamos a dejar la piel en esta campaña para que la gente vea que nuestra posición y que las posiciones que nosotros y nosotras defendemos pues son relevantes para la mejora de la vida de la clase trabajadora y de los y las de abajo. Os vais a dejar la piel en esta campaña, pero ¿qué aspiraciones tenéis teniendo en cuenta esa ruptura con Podemos? ¿Cómo puede afectar? Bueno, las aspiraciones que tenemos es de ser el caballo de Troya dentro de la institución, de decir a las derechas que hay en Castilla y León que hay otra forma de hacer política, y que tener en cuenta a la gente que está teniendo problemas, que tiene problemas en la sanidad rural, que tiene problemas con el acceso a la vivienda, que tiene problemas con la subida de los alquileres, y que para eso hace falta fuerzas políticas fuertes que se opongan a los poderes económicos que son los que llevan gobernando demasiado tiempo en Castilla y León. Estamos hablando de Castilla y León, pero ¿cómo puede afectar lo que pasa a nivel nacional, la política nacional, y en concreto esos movimientos que se estaban produciendo a la izquierda a nivel nacional? Bueno, nosotros creemos que nos afecta positivamente, ¿no?, el que haya unas organizaciones políticas que den un paso enfrente, ¿no?, que haya determinadas personas que están en el ámbito del independentismo que digan que hay que luchar, ¿no?, para construir España de otra manera, ¿no?, a las que les preocupa a la gente, ¿no?, que puede tener problemas, ¿no?, por un gobierno en España, ¿no?, que sea de la extrema derecha. Hemos visto como el gobierno de Vox y el Partido Popular ha sido una legislatura baldía, que no ha servido para nada, que no ha puesto encima de la mesa cuáles son los problemas concretos del campo, los problemas de la salud rural, de todos los ámbitos donde pues hay luchas, ¿no?, hay luchas como las plantas de biogás y algunas otras luchas que nosotras y nosotros queremos llevar la voz de esas personas a las instituciones, y en ese ámbito es en el que nosotras y nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la campaña para conseguir la mejor representación posible el próximo 15 de marzo en las Cortes de Castilla y León. ¿Y sobre posibles pactos? ¿Tenéis puertas abiertas? ¿Hay líneas rojas? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que todo lo que hagamos va a ser participado. Hay participación en el programa, en la página de En Común Castilla y León, hay participación en el acuerdo que tenemos con Movimiento Sumar, con Verde Sequo y con Izquierda Unida, y hay participación con los movimientos sociales, con las plataformas de sanidad, con los sindicatos, y entre ellos nuestro objetivo es acabar con las políticas de neoliberales del Partido Popular y de Vox que han llevado a Castilla y León a la situación en la que se encuentra. Pues muchísimas gracias, Juan Gascón, por atender a Castilla y León Televisión, y ánimo con estos 15 días. Vale, muchas gracias a vosotros. José Luis, compañeros, ya lo habéis escuchado, Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición Izquierda Unida Sumar Verde Sequo. Aquí nos despedimos. Gracias, Noemí. Mañana estará aquí con nosotros el señor Gascón. Arturo, claro, lo comentaban antes Verónica Meléndez, no han sido capaces Izquierda Unida y Podemos de ir en una candidatura conjunta. Yo no sé si esto, viendo los resultados, por ejemplo, de Aragón, puede sacarles incluso fuera del Parlamento ambos. Que ahora mismo están unidos, es Unidas Podemos. Sí, lo que sí es cierto es que la base electoral de los partidos a la izquierda del PSOE, mayoritaria aquí en Castilla y León, sobre todo en Valladolid y en ciudades, sobre todo Burgos, León, es Izquierda Unida. Con Izquierda Unida, lo que aquí en Valladolid se toma la palabra. Tiene una base la implantación territorial que tiene Izquierda Unida no claro, la tiene ningún partido. Incluso en pueblos importantes, ¿no? Estamos hablando de Zamora también. Es decir, Podemos ahora mismo es un lastre para la izquierda de la izquierda. Es decir, es un lastre en la medida, no solo en cuanto a los planteamientos programáticos, sino en cuanto a la forma de enfocarlos. O sea, no es lo mismo escuchar a la líder nacional de Podemos y al líder nacional de Izquierda Unida. Es que hay un abismo, y eso en la sensibilidad de la gente, incluido de izquierdas, pues afecta. Pero insisto, en Castilla y León la implantación que tiene la coalición que lidera Gascón,
pues tiene más implantación de base electoral que Podemos. Alberto, pregunta de plena actualidad. Hablaba de lastre, Arturo. ¿Es un lastre, Yolanda Díaz? ¿Ha sido un lastre y por eso se ha ido? Perdona, porque antes quiero que veamos la cuestión del día que hemos planteado hoy, que precisamente tenía que ver con esto. Ante el anuncio ayer de Yolanda Díaz, pues le preguntábamos si esto debilita a la izquierda, al no repetir por sumar a las elecciones generales. Pues fíjense lo que dicen nuestros seguidores, que no, que dando a entender, yo creo que bueno, pues como que restaba más que sumaba, y un sí, dicen un 20%, no sé si coincides. Pues coincido, yo creo que Yolanda Díaz tiene una muy buena valoración, no solamente en la izquierda, como ministra de Trabajo. Mi opinión es que es una excelente ministra de Trabajo, que ha hecho muchas cosas, como decíamos antes, por las cosas del comer que importan a la gente, y eso es la política. Por tanto, no puede ser un lastre. La decisión que ha tomado es personal, ha dado un paso a un lado precisamente en un momento en el cual todavía falta un año y pico para las elecciones generales, lo cual yo creo ¿Lo ha dado o se lo han hecho dar? Yo creo que lo ha dado, Ella habrá valorado seguramente pues, un cierto desgaste personal que haya tenido por el fuego enemigo y el fuego amigo que haya podido tener por parte de la izquierda. Sí, por parte de la izquierda, y se sigue viendo, es decir, cuando lo ha dejado. Pero yo creo que ha valorado también que tiene que seguir... Bueno, ahora a mí me sorprende porque son todo elogios, de todos los partidos, hasta de Irene Montero, y ha hablado bien de ella. Claro, sí, les ha hecho un favor. Están contentos. Sí, pero todavía sigue teniendo un cierto fuego amigo, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí se plantea que ella tiene que seguir ejerciendo su responsabilidad como ministra de Trabajo, que insisto, yo creo que lo está haciendo muy bien. Por tanto, nunca puede ser un lastre. Es más, creo que ha tomado una decisión que en ciertos ámbitos de la izquierda se va a ver como bueno, pues un paso adelante, es decir, bueno, tienen un año y pico para tomar decisiones en cuanto a quién va a liderar. Por tanto, creo que... Venga, dame un nombre y nos vamos a publicidad. Bustinduy, que suena con gran fuerza. Unai Sordo, de Comisiones Obreras. Ada Colau. ¿Cuál sería esa persona que tiene que liderar ahora mismo ya me conoces. Programa y programa. Qué aburrido eres. Sí, pero a partir es que tiene que ser así. Y a partir de ahí, ver quién es la persona que mejor lo puede desarrollar. Pero un programa que lleve unos buenos planteamientos al conjunto de España, y a partir de ahí veremos quién es la persona. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a abandonar la campaña electoral de Castilla y León por unos minutos, porque también hay muchos temas de actualidad del día que quiero que me analicen los contertulios que me acompañan esta noche. Enseguida volvemos. Estamos a 2 minutos de las 10:30 de la noche y, bueno, además de la campaña electoral de Castilla y León, que va a arrancar esta noche a las 12, en la actualidad, bueno, pues nos deja otros titulares y debates, como el que hoy ha abierto Alberto Núñez Feijóo con su propuesta de que el rey emérito vuelva a vivir en España. Tras la desclasificación de los documentos del 23F, en el que se concluye, como ya se sabía por otra parte, que Juan Carlos frenó el golpe de Estado, su figura sale reforzada y el PP, tras hablar con Casa Real, plantea esta vuelta. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Qué dice en concreto Feijóo? Buenas noches, José Luis. El presidente del Partido Popular se ha pronunciado esta mañana a través de su cuenta de X. Feijóo dice que tras la desclasificación de los documentos del 23F y con la intención de reconciliar a los españoles con quien paró el golpe, cree que sería recomendable que el rey emérito regresara a España, una propuesta que ha sido respaldada en tromba por figuras de su partido. El libro que le ha hecho se da cuenta que su último deseo es precisamente estar aquí, incluso dice fallecer en España. Creo que es una cuestión casi de humanidad. Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles. Que si el rey Juan Carlos desea volver a España, que es un buen momento para que lo haga. Ahora que todos los españoles conocemos el papel determinante, más allá de libros conocemos el papel determinante que tuve. Reacciones también desde el Gobierno. Félix Bolaños desvincula al Ejecutivo de este asunto. Cree que un posible regreso tiene que ser una decisión que tome el propio rey emérito o la Casa Real. La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al Gobierno ni mucho menos al jefe de la oposición. Y en otros partidos, en especial aquellos nacionalistas o independentistas, la idea de que Juan Carlos I vuelva a España no sienta tan bien. Desde el BNG creen que si regresa debería ser para enfrentarse a la justicia. Rufián incluso le llega a llamar delincuente y no quiere que vuelva.
Mejor fuera que dentro. Creo que hay muchos elementos que justifican que el emérito sí deba volver, pero para hacer frente a una justicia que lamentablemente no existe en el Estado español, incumplimiento con Hacienda, por ejemplo, sobre las que aún no rindió cuentas. Por lo tanto, sí debería volver, pero para eso exactamente, ¿no? Bueno, el rey Juan Carlos, el emérito, no tiene ningún proceso judicial abierto, que yo sepa al menos. Vamos con el enésimo varapalo que se ha llevado el Gobierno en el Congreso. 2 de los 4 decretos presentados hoy han sido tumbados por PP, Vox y por su socio Junts. Sale adelante la subida de las pensiones y batacazo por segunda vez para la moratoria de desahucios y también para topar los precios ante momentos de emergencia. Laura. Sí, es la segunda vez que el Congreso tumba las medidas del escudo social del Gobierno y en especial el tema más polémico entre los grupos es el de la moratoria de desahucios. Consideran que este decreto fomentaría las ocupaciones de viviendas, pero Bolaños insiste en que no es así y lo niega. Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Traer un real decreto ley con apoyo a los ocupas para el que no tienen mayoría y lo mezclan con un montón de medidas. Es chantaje político y ustedes no pueden seguir haciendo como si tuviesen mayoría forzando votaciones a base de mezclar temas para hacer cuadrar sus números. Estos días se ha debatido mucho sobre la salud del presidente del Gobierno. ¿Tiene o no tiene un problema cardíaco Pedro Sánchez? Sobre este tema vamos a recordar una secuencia que se produjo ayer en la Cámara. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Alba de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Ante el revuelo de estos días, hoy Sánchez se ha pronunciado en sus redes sociales, califica estas noticias de bulos, apunta de nuevo a lo que llama máquina del fango como autores de esta información y desmiente que padezca alguna enfermedad cardiovascular, aunque si fuese así, que no sería un problema. Bueno, pues aclarado queda, aclarado queda. Quiero empezar por ese debate abierto hoy por Alberto Núñez Feijóo sobre la vuelta del emérito a España. Arturo, ¿ha cumplido ya su penitencia? ¿Ha pagado todos sus pecados? ¿Tiene todo el derecho a venir ya con...? Yo no veo ningún motivo por el que se haya tenido que ir, salvo bueno, pues, la presión de determinados dirigentes políticos de la izquierda, sobre todo del PSOE, que, bueno, pues, que le han machacado bastante, reprobado. Es cierto que él tuvo unos últimos años, bueno, pues reprobables desde el punto de vista de su actitud como, claro, pero yo hay una cosa como ciudadano y como rey. Arturo, hay una cosa que sí. No acabo de entender. ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo abre este debate ahora? Porque, quiero decir, él no está en España por sus conductas personales, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Por qué decirlo justo después del desempolvamiento de los documentos del 23F, donde es verdad que sale su figura reforzada y, como decía ayer Felipe González, fue una persona decisiva para evitar ese golpe de Estado? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, yo creo que ya se estaba preparando un caldo de cultivo para que el rey regresara en su etapa final de vida y, bueno, pues en este caso el PP está sacando pecho de lo que ya se sabía, la importancia que tuvo el rey para descapitalizar el golpe de Estado. Y, bueno, de alguna manera el PP es un partido más monárquico que republicano y querrá capitalizar esto. Él ha dado su opinión y dice incluso que se lo ha comentado a la Casa Real. Sí, Casa Real ha dado el visto bueno para que hiciera esa propuesta. Y el Gobierno... Igual no sé si me lleva a pensar que está todo más o menos maquinado para hacer una transición tranquila en esa vuelta. El ministro Bolaños del Gobierno, digamos que no es que le haya desautorizado, ha dicho que eso no es una competencia del Gobierno ni de la oposición. Primero tiene que querer volver el rey emérito. Él quiere volver. Sí, bien. Segundo... Lo dijo recientemente tiene cuando que tener el visto bueno Galicia. de la Casa Real, que es su hijo. Y tercero, bueno, pues de alguna manera tiene que hacer una vida que no complique más la situación a la monarquía española, ¿no? Él es un ciudadano normal y, bueno, si viene aquí, viene con todas las consecuencias, porque ahora mismo no tiene ningún causamiento judicial.
puede haberlo, sí, pero bueno, qué decir, yo creo que hay una actitud... Los casos, digo, por aclararlo, porque escuchábamos al dirigente del BNG, muchos de los casos prescribieron. En otros no se les pudo acusar por la inviolabilidad del rey. Pero casos había. Sí, claro, pero los delitos fiscales ahora mismo han prescrito. Claro. Y bueno, más allá de que tuvo que pagar millones de euros precisamente para no tener problemas con Hacienda y con el fisco, ¿no? Yo creo que hay una voluntad... Esa regularización. Termino... pero sí, delitos hubo, claro. Creo que hay una voluntad de los partidos mayoritarios, es decir, de los partidos que siempre de alguna manera han estado defendiendo la monarquía parlamentaria, que es el Estado de Derecho que tenemos. Es la Constitución la que lo marca, en ese sentido, ¿no? De intentar, bueno, por cerrar una herida, primero por parte de él y segundo por parte de la sociedad. Y yo creo que, bueno, pues todos cometemos errores, pero también un país necesita símbolos, y uno de los símbolos es que el rey emérito, que tuvo su importancia en el proceso de la transición y aparte del golpe, en la construcción, etcétera, etcétera, bueno, y de hecho hay líderes como Felipe González. Lo que pasa es que una cosa es que vuelva aquí al ocaso, decía hoy el señor Moreno, y otra cosa que vuelva como un símbolo. Claro. Y ya me cuesta creer que la sociedad española le siga viendo como un símbolo. Quiero decir que de alguna manera, bueno, pues se pueda morir en su país tranquilamente. Sí. Aquí hay una cuestión. El rey está fuera, el rey emérito está fuera porque quiere. Sí. Y está en Emiratos Árabes Unidos porque ahí no tiene que pagar impuestos por las enormes riquezas que le genera su patrimonio y las rentas del extranjero. Aquí sí tiene que pagarlas. Y está fuera porque ¿Qué solvencia tendrá? No creo que ese sea un problema. Más bien igual para hacerle un favor a su hijo. Pues lo fue porque delinquió. No fueron errores, fueron delitos y delinquió y evidentemente ha prescrito o se sirvió de esa anomalía democrática que es la inviolabilidad del rey. En todo caso, está fuera para no pagar y está fuera porque hacía mucho daño a su hijo y a la casa del rey y a la monarquía. Él puede volver y evidentemente no puede volver como símbolo. Fue su hijo, claro, entonces, rey Felipe VI, el que de alguna forma le invitó a marcharse. No le ha echado a nadie, no es un destierro, viene cuando quiere, vive a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y viene a Sanjenjo de vez en cuando a hacer unas regatas y a comer marisco. Pero delinquió y cobró comisiones. Sí, pero no hay proceso penal abierto ni por Hacienda, ni fiscal. Sí, pero no puede ser un referente. No, para nada. Desde luego que no lo es, para mí no lo es. Pero no confundamos, que es que yo veo a diputados diciendo que tiene que venir aquí para que se haga justicia. Que si viene no tiene que pasar por el juzgado. Acabo de decir porque está fuera porque no quiere pagar lo que tendría que pagar. Pero ya hizo su regularización con Hacienda, que fue bastante. No, pero lo que está cobrando actualmente su patrimonio tendría que declararlo aquí y no en Abu Dhabi. Eso es cierto. Entonces, delinquió, no es un referente evidentemente, pero está fuera porque a él le viene bien estar fuera. Bueno, el rey emérito ha reconocido abiertamente los errores, las luces y sus sombras que tiene. Delitos. Bueno, luces y sombras, vamos a ponerlo, sí. No, es que es verdad, o sea, y repito un poco lo que ha dicho también José Luis, que no tiene ninguna causa ahora mismo abierta. Pero yo creo que principalmente pesó y sobre todo su propio hijo, yo creo que le invitó, ¿no?, a limpiar, ¿no?, la imagen de la monarquía, porque quedó muy deteriorada, muy afectada, sobre todo con los casos que trascendieron. Y él se marchó fuera de España precisamente por eso, ¿no?, para contribuir a esa labor de limpieza de la monarquía. También es verdad, Laura, que su comportamiento después no ha facilitado mucho las cosas al rey Felipe VI. Y el libro que ha publicado recientemente, en fin, ahí vemos algunas frases que son bastante dañinas, ¿no?, para la corona. Sí, no, está claro, sí. Sí, además quiero decir, yo creo que el rey lleva años, ya no solo por esta faceta oscura, podríamos llamar, del rey emérito, sino lleva años también sin pelos en la lengua. O sea, quiero decir, porque está allí y no concede entrevistas, salvo, bueno, pues con Carlos Herrera, que tiene una amistad muy estrecha, pero bueno, pues él ya está en una edad en la que está pensando en regresar y en poder descansar en su tierra. Y yo creo que por humanismo, por dignidad también de la persona, yo creo que no se le puede obviar también que él ha tenido un papel fundamental y precisamente a lo mejor el movimiento del gobierno de Moncloa de desclasificar todos estos papeles a lo mejor les ha sorprendido, ¿no?, porque quizá rompe un poco el relato, ¿no?, de la izquierda, que recela mucho de la monarquía y sobre todo que se ha puesto en cuestión también el papel del rey emérito, cuando realmente ha sido
ha tenido un papel fundamental que hay que reconocer, ¿no? Para que hoy vivamos la democracia que estamos viviendo y para que no se produzca el golpe de Estado. Yo creo que la democracia se la ganó la gente en las calles, se la ganaron los movimientos sociales, se la ganaron los sindicalistas, se la ganó la gente. ¿Tú crees que el papel del rey el 23F no fue fundamental y clave para que no se produjera un golpe de Estado real? Yo creo que se ha desclasificado parte de lo que se podía desclasificar. Y el propio director del SECID ya dijo en el 2009, creo recordar, que ya se había tamizado un poquito lo de los papeles. Entonces, yo desde luego no reconozco como tan relevante la figura del rey. Creo que hubo personas mucho más relevantes. En cualquier caso, aunque hubiera sido así, lo que ha hecho después no se puede obviar. Claro. Es evidente. No, está claro. Bueno, pero yo mi opinión es para generar las controversias que suelo generar habitualmente. Bueno, hay pocas, hoy has estado muy de acuerdo con tus compañeros. Bueno, pues hoy quiero romper una lanza en favor de Juan Carlos porque creo que la historia le va a tratar mucho mejor de lo que le está tratando el momento actual, en el que entiendo que es verdad que hay una crítica hacia las sombras que comentaba Laura antes, porque efectivamente pues es innegable que como en un periodo donde ha estado 50 años prácticamente de rey, pues es normal que haya momentos mejores y peores. Pero en líneas generales creo que la historia le va a tratar bien. Creo que nunca debió de irse de España, creo que se accedió a un chantaje o a una imposición, porque por supuesto que hubo presiones políticas para que abandonase España, no fue una decisión voluntaria de Su Majestad. Y yo creo que, como he dicho antes, si tenemos que hacer esa balanza entre las cosas buenas y las cosas malas, creo que son muchas más las cosas buenas que ha dado. Quiero recordar que durante muchos años en toda Europa la monarquía española era la envidia, es decir, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Inglaterra, cuando se criticaba a la Casa Real, se ponía de ejemplo al rey Juan Carlos, se ponía de ejemplo... Ya no. Bien, pero te estoy diciendo que durante muchos años ha sucedido eso. Lo suyo. Durante muchos años ha sucedido eso. Muchas empresas españolas que, bueno, efectivamente pueden estar vinculadas a ciertas comisiones, pero digamos que muchas empresas españolas han hecho el metro de Riad, el aeropuerto de Abu Dhabi, muchas empresas se han posicionado en la primera línea de las constructoras de Europa y en cierta medida era por el apoyo que la Casa Real daba a aquello. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Casa Real tuvo un papel absolutamente prioritario, con lo cual creo que probablemente la historia le trate con más justicia que el momento actual, que va a la inmediatez de que ahora mismo, pues oye, los hechos controvertidos pesan mucho, pero probablemente en el peso histórico creo que pesarán mucho más las muchas cosas que se por su país. La historia será así si la escriben los historiadores, no los políticos. Dependerá de historiadores y de políticos también, porque también hay historiadores que pelan con los Vamos a avanzar, que quiero preguntaros por otro asunto, Arturo. Quiero saber vuestra opinión. Bueno, hoy hemos conocido ese ómnibus, mini ómnibus, que ha vuelto a quedarse fuera del Parlamento, porque no ha sido apoyado ni por el PP, ni por Vox, ni por Junts, que es socio de investidura, pero cada vez es más oposición casi que la propia oposición. ¿Creéis que este decreto de la moratoria antidesahucios, Laura, es cierto esa vinculación que dice el PP y Vox que favorece la ocupación? Bueno, yo sinceramente no sabría responderte a esa pregunta porque... A ver, es que aquí hay un debate de fondo que va mucho más allá de esto. Es que el gobierno como tal tiene que proteger al inquilino, pero también tiene que proteger al propietario. Con esta regularización, por así decirlo, lo que hace es intervenir, que es lo que siempre pretende el gobierno, y no resuelve el problema estructural que hay de fondo de la vivienda. Entonces, cuando tú estás dando pie a proteger a las familias vulnerables, que sí, que yo lo respeto, pero si ¿quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién quiere echar a una familia con escasos recursos que no puede pagar? Nadie lo quiere echar, pero es que probablemente en muchos de esas viviendas haya también familias detrás que dependan de esos ingresos. Entonces, como el gobierno tiene un montón de viviendas de la Sareb, y ya hemos visto aquí en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, que hay una gran cantidad de viviendas, decenas de viviendas que están además ocupadas desde hace años, que los vecinos del entorno que pagan sus impuestos y que pagan su vivienda y que la han pagado, o alquiler o compra, lo que sea, y están viviendo la inseguridad porque hay mafias detrás. Y además es que están ahí amparados por el propio gobierno, por la Sareb, porque no olvidemos que es una entidad vinculada al gobierno, es una entidad pública y eso no se regula. Entonces, regula primero lo tuyo y luego regula la otra parte. Y si no, pon a disposición todas las viviendas de la Sareb y traslada a esas familias.
Si nadie quiere que se quede en la calle, nadie que verdaderamente lo necesite, porque recuerdo, hay mafias detrás y hay propietarios también, pequeños propietarios, no estoy hablando de grandes propietarios, que tienen sus viviendas y tienen derecho a tener una propiedad y a sacar un rendimiento. Yo creo que es bueno situar de qué hablamos cuando hablamos de hogares vulnerables y no mezclar con el tema de la ocupación, que es otra cosa. Hogares vulnerables. Estamos hablando de un cálculo de unas 70.000 viviendas, 70.000 familias en España. Hablamos de personas con pocos ingresos, que además puedan tener incluso discapacidad, dependencia, violencia de género, menores. Para determinar cuáles son esas viviendas, los servicios sociales de los ayuntamientos o de las comunidades que no dependen del gobierno tienen que hacer un estudio, un informe y determinar si efectivamente ahí existen personas vulnerables. Es decir, que un crío de 4 años se esté muriendo de frío en esa casa o no tenga dónde vivir. Y eso no tiene nada que ver con la ocupación. Por otro lado, el gobierno tiene un fondo compensatorio para los dueños, que habría que estudiar, si es mucho o es poco, tiene que ser más, para compensarles por las posibles pérdidas. Y eso hay que decirlo, por tanto. ¿Pero cuánto tardan? ¿Pero cuánto tardan? Vale, pero vamos a ver cómo... Vale, de momento lo que decimos ni es... judicialmente están protegidos, ni jurídicamente... O sea, es que no están protegidos. El propietario no está protegido. Vamos a debatir entonces cómo tiene que articularse ese tipo de compensación. Pero existe la compensación. No mezclemos con la ocupación, que es otra cosa. No mezclemos con la Sareb, que es otra cosa. Hablemos de 70.000 viviendas que a partir de lo que hoy las derechas española y catalana han votado, se quedan sin protección. Una protección que, insisto, está tasada por los servicios sociales independientes que dicen, aquí hay una persona mayor discapacitada que pasa frío, y aquí hay un niño que está pasando frío también, y aquí alguien tiene que irse a vivir debajo del puente. 70.000 familias. Alberto, da la sensación de que después de la votación de hoy en el Congreso, porque hayan votado PP, Vox y Junts y hayan argumentado precisamente ese voto, parece que esas 70.000 familias van a salir a la calle. ¿Cuántos desahucios se producen, por favor, en esas condiciones? Si depende de ellos, sí. Yo pienso... No, pero mira... Hombre, por favor, Alberto, no se puede decir una cosa a medias. Quiero decir, el decreto nace en 2020 por una situación que todos comprendemos. Hay un COVID, por tanto, una situación excepcional requiere un decreto excepcional. ¿Cuál es el problema? Que desde el año 2020 ese decreto sigue vigente. El decreto de ahora que va a modificar esa excepcionalidad añade una transición donde lo que viene a decir es, vale, voy a cambiar esto en el decreto, pero todo aquello que hay anterior, es decir, todos los casos que hay desde el 2020 quedan excluidos de este decreto que solo se aplicará a partir de ahora. Claro, es muy bonito hablar de la vulnerabilidad, lo cual es cierto, pero solamente vemos... no es bonito, es de justicia social y de humanidad. Pero la vulnerabilidad la tendrá que responder el Estado. Le tendrá que responder el Estado, no el propietario de la vivienda. El Estado. Es decir, porque... No, el Estado y las comunidades... Es que no es verdad, es que no es verdad. Es que vosotros siempre interpretáis, vosotros me refiero en general, a la izquierda, ¿no? Siempre interpretáis... propietario equivalente a un señor que tiene 35 pisos. No. Pero la realidad no es esa. No, yo no he dicho la realidad eso. Es que la mayoría de las viviendas que están en alquiler son personas que tienen 1 o 2 viviendas y que en muchos casos... Y que no entran en este caso. En muchos casos sí entran. No entran. Sí entran en este caso. Y 2 no entran. Sí entran, lo siento. A partir de 3. No. Claro que creo que son 2 o más. Creo que son 2 o más. Son 2 viviendas, por lo cual, si tú tienes la vivienda habitual, ya rápidamente, 30 segundos, porque tenemos que... Yo creo que el problema de la vivienda no es de los propietarios, es un problema de Estado. Es decir, del Gobierno, que es en este caso quien aprueba ese decreto, si es que lo aprueba, que yo creo que no lo va a aprobar, y de las administraciones, el resto de administraciones públicas, como tú has dicho, los servicios sociales, pero no los propietarios. Yo creo que hay que cambiar de raíz ese planteamiento, pues porque al final, como dice Alfredo, la mayoría de los propietarios son pequeños propietarios que han ahorrado y han tenido su hipoteca para tener su vivienda y ahora quieren de alguna manera rentabilizar para aumentar su pequeño patrimonio en alquiler o en su caso en venta. Y ahora hay mucha gente que no puede vender el piso o alquilarle o realquilarle porque el Estado no está compensando adecuadamente. Pero es que yo creo que por principio es el problema el problema es un problema del Estado, es decir, de las administraciones públicas, no es un problema de los particulares. Bueno, no nos pongamos ya más intensos. Es un problema de los Arturo, particulares. me encanta este debate, pero el tiempo es el que es, son las 11 menos 10 de la noche y en un día tan intenso como el de hoy es más que necesario poner sentido del humor a la noche y Chema Nieto es el encargado. Esto
tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Según una encuesta del Ministerio de Sanidad, los jóvenes de entre 14 y 18 años se cuidan cada vez más. Fuman menos, se drogan menos, beben menos y practican menos sexo. Pues como los mayores de 50 años, que también nos drogamos menos, fumamos menos, bebemos menos. Nos cuidamos más en general. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues Alberto Bustos asentía todo el rato. Tengo más de 50 años y me cuido más cada vez. Te cuidas. Bueno, nos cuidamos todos mucho. Bueno, comienza la campaña electoral en 1 hora y 10 minutos y bueno, Castilla y León Televisión va a dar el do de pecho estos días. Somos la televisión que más horas va a dedicar a esta campaña electoral en Castilla y León. 330 trabajadores llevan ya días y días trabajando para darles la mejor información. Por cuestión de prioridades van a pasar todos los candidatos, vamos a escuchar todas las voces y por supuesto el día 10 organizaremos y promocionaremos nosotros el debate de cara a cara entre Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán el próximo día de marzo. Así que espero que estén ahí, pendientes de Castilla y León Televisión, porque vamos a ser los que mejor les vamos a dar la información, no lo duden. Arturo, Alberto. Gracias. Laura, gracias. Alfredo, gracias como siempre. Mañana nos vemos a las 9:30, cambiamos de horario en campaña electoral, 1 hora antes, a las 9:30 estaremos aquí todos los días. Adiós. Y mañana también viernes.